Dios les bendiga, mis amadas hermanas, mujeres de testimonio internacional. Les saluda Madaí Molina desde Guatemala. Nos sentimos tan bendecidas que hoy podemos reunirnos a poder recibir esa palabra que el Señor hoy tiene para nosotras. Así que damos la bienvenida a cada mujer que ya se conectó desde los diferentes países, también a quienes nos acompañan por primera vez. Siéntanse bienvenidas, que el Padre en esta reunión las pueda abrazar y las pueda llenar y pueda mostrarles el propósito de cada proceso. A mí me encanta aquel verso de la palabra del Señor que dice que sometida a prueba nuestra fe, más precioso que el oro va a brillar. Así que ese fuego de la prueba no es para destruirnos, sino es para fortalecernos, es para quemar todo lo que no es oro, pero para hacer brillar aún más ese brillo que el Señor ha depositado en cada una de nosotras. Así que vamos a adorar al Señor con esta alabanza, el proceso, y que podamos recordar que el Señor tiene un propósito en nuestro proceso. Amén. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si está siendo procesada, debes darle gloria. Estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si está siendo procesada, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. Y en el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si está siendo procesada, es cuando más cerca estoy de ti.
El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que el desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si está siendo procesada, debes darle gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Amén. Así que hay un propósito. Y cuando venga la prueba, gloria a Dios. El Señor me va a dar un aprendizaje más. El Señor va a traer algo poderoso a mi vida. Así que hoy tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestra amada pastora Sugeis Guzmán, quien nos acompaña desde Bolivia. Ella es originaria de Colombia y agradecemos, pastora, su amor y disposición para aceptar una vez más esta invitación para traer una palabra especial, una palabra que el Espíritu Santo de Dios le ha dado para compartirla hoy con nosotras. Así que bienvenida, pastora, y con usted el tiempo. Gracias por la invitación y agradezco a mi hermana Juliana, el líder principal del Ministerio Mujeres de Testimonio, y a cada una de ustedes por esta invitación. Para mí es una honra poder compartir con ustedes esta palabra que me la dio el Espíritu Santo de Dios en una vigilia que hicimos, que organizaron los jóvenes. Y fue una noche de adoración, y estando allí el Señor habló a mi corazón de una manera tan especial, con imágenes y con algo que yo les voy a mostrar más adelante. Y fue una palabra de consuelo, de fortaleza espiritual, porque todas estamos en el proceso, todas estamos en etapas de crecimiento. Algunas están viviendo procesos distintos a otras, pero todas estamos en las manos de Dios. Y he titulado esta enseñanza Bajo presión, pero en las manos de Dios. Así que, ¿qué les parece si rápidamente oramos al Señor? Él va a hablar a nuestro corazón, Él te va a hablar a ti ahí donde tú estás. El Señor es tu consolador. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este privilegio que tú me das de predicar tu palabra, de poder compartir con estas amadas, Señor, lo que he recibido de parte tuya, Señor. Tu palabra que me ha fortalecido, que me ha consolado, que me ha levantado, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y oro para que mis amaditas allí donde estén, Señor, puedan recibir también, Señor, ese consuelo, esa fortaleza espiritual, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor, y porque tienes un propósito muy grande con cada mujer que se ha conectado, Señor. Que seas tú usando, Señor, mi boca, Señor. Que sea tu palabra fluyendo a cada corazón, Señor, y que esta semilla sea plantada, Señor, en cada corazón que representa esa tierra fértil, Señor. Para la gloria tuya estamos aquí, Señor. La honra y la alabanza para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amaditas, si quiero empezar con ustedes con la cita bíblica de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice así. Y no solo esto, está hablando el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que está pasando por momentos y circunstancias dolorosas, y le está diciendo: ustedes están en tribulación, ustedes están pasando por momentos difíciles, pero el apóstol les está enfocando en algo.
toda prueba produce cosas buenas y da ejemplos. ¿Por qué? Porque produce paciencia, porque produce entereza de carácter. Y aquí les está diciendo, pero tengan esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Es decir, que cuando tú estás pasando por tribulaciones, por pruebas, por circunstancias difíciles, Dios sabe que tú estás esperando en Él, esperando un milagro, y en esa espera tú no tienes que sentirte avergonzada porque tu Padre Celestial conoce tu necesidad y Él te va a responder en su tiempo. Pero hasta que llegue esa respuesta, hasta que llegue la terminación de ese proceso y de esa formación, tú estás esperando, y esa esperanza no nos avergüenza, sino que nos ayuda a confiar más en Dios. En la prueba experimentamos algo muy importante que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual, y es la paciencia. Una persona paciente es una persona madura. Porque cuando nosotros tratamos con los niños y le hacemos una promesa a los niños, ¿verdad? Las que somos mamás, los niños se desesperan y no muestran madurez. Pero cuando nosotras experimentamos pruebas, Dios empieza a desarrollar en nosotras paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo desarrollado en mujeres maduras. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que desarrollar paciencia, y si quieres ser una persona paciente, pues bienvenida, porque las pruebas son para eso. Entonces, hay temporadas donde algunas mujeres dicen al Señor, hay temporadas de prueba donde dicen, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Cuando están orando, Señor, ¿cuándo va a terminar? Porque la verdad que hay tribulación, hay pruebas y circunstancias difíciles que son insoportables. Y algunas dicen, Señor, yo ya no aguanto más. Otras mujeres de testimonio pueden estar diciendo, Señor, ¿por qué no cambias rápido mi situación? ¿Por qué, Señor? O preguntamos muchas veces, ¿por qué otras están avanzando y yo no estoy avanzando? ¿Por qué parece que yo me siento como que estancada, pero otras veo que están avanzando, que están prosperando, que tú le estás respondiendo? Esas son preguntas que muchas veces nos hacemos durante las pruebas. Y hoy quiero hablarte de algo que el Espíritu Santo me mostró, diferentes temporadas, diferentes situaciones donde nosotras vamos a experimentar, vamos a vivir con Él. Y antes de mostrarte esas etapas o esas temporadas que Dios me mostró a mí, quiero decirte que yo soy de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y en Colombia, nosotros los colombianos utilizamos el ajo para casi todo en la cocina. Yo no sé cuánta le gusta cocinar. Entonces, el ajo es un ingrediente que en Colombia lo utilizamos mucho, pero aquí donde yo estoy viviendo, que es la ciudad de Tarija, que es en el sur de Bolivia, hay mucha uva, hay viñedos, usted puede ir a lugares turísticos, pero Dios a mí no me habló mientras estábamos adorando y hablándome de mi proceso. Él no me habló como boliviana, Él me habló como colombiana, y yo le pude entender a Él, porque mientras yo le adoraba y Él me ministraba, Él me mostraba cómo el ajo, que es un ingrediente tan sencillo, puede ilustrar lo que yo te voy a enseñar en esta noche, porque fue Él, mientras le adoraba, que Él me mostraba las imágenes del ajo y me mostraba las temporadas por las que yo estaba atravesando. Y entre otras cosas, mis circunstancias han sido desde noviembre, desde septiembre del año pasado hasta este mes de agosto, han sido circunstancias difíciles. En mis 26 años de ser cristiana, yo puedo decir que este mensaje va a llegar a tu corazón, porque yo entiendo por lo que tú estás pasando. Entonces, lo primero que nosotros podemos aprender en el proceso, como estaba cantando aquí nuestra amada salmista Madai, es que el proceso te transforma, el proceso te forma, el proceso te llena, y el proceso de Dios es para usarte. Entonces, la primera temporada, rápidamente te voy a explicar, la primera temporada que nosotras experimentamos, yo escribí todo lo que el Espíritu Santo me habló esa noche, y él me hablaba de una temporada que yo le llamo la temporada del desprendimiento o del desapego. Entonces yo pude ver cómo el Señor me mostraba esto. Mire, él mientras yo le adoraba, Él me mostraba esto. Esta es una temporada donde el Señor permite que tú
te apartes. Es una temporada de soledad donde Dios empieza a desarraigar dentro de tu entorno relaciones. Puede ser un trabajo, puede ser una familia. Entonces, en esta etapa, Dios quita de tu vida todas aquellas personas o aquellas circunstancias o aquellas cosas que no hacen parte de tu propósito. En esta temporada se experimenta mucha soledad. En teología, a esta temporada se le puede llamar santificación. Santificación quiere decir apartado de, apartado para, apartado del mundo, apartada para Dios. Pero resulta que en esta temporada Dios empieza a apartarte de personas también que no van a contribuir para tu crecimiento espiritual. Y en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 3, yo te voy a leer porque mientras yo estaba adorando al Señor, yo le decía al Señor y hablaba con Él mientras yo era ministrada y Él me mostraba que yo era como este Ajito. ¿Por qué? Porque yo he salido de mi tierra y de mi parentela como Abraham. Entonces vino esta palabra a mí y el Señor en Hechos capítulo 7, 2 al 3 me recordaba, yo te he sacado de Colombia para traerte aquí, yo voy a cumplir tu propósito. Este proceso de desprendimiento lo vemos en Abraham. En Hechos 7, de versículo 2 al 3, dice la Biblia, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Hay gente que han salido de iglesias, hay gente que han salido de lugares donde han dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nosotras tenemos un llamado de parte de Dios, podemos experimentar lo de Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Sal. Mira, hay gente que tiene que salir de entornos que no le van a ayudar a crecer espiritualmente. Y también lo podemos ver en José. José tenía un propósito en Dios grande, como lo tienes tú, amada mujer, pero el entorno no era lo que Dios quería para José, para formarlo, para transformarlo, para llenarlo y para usarlo. Entonces él lo desprende de su familia y lo lleva a Egipto. Y usted puede decir, ay, pastora, pobrecito José, sus hermanos lo vendieron. Ay, es que la historia de José, mira, tú tienes que aprender a ver la vida desde la perspectiva espiritual, futura y de fe de Dios, no desde la vida almática, no desde del victimismo, porque si tú ves a José desde la perspectiva almática del victimismo, no vas a entender lo que Dios estaba haciendo con José. Entonces, muchas veces las cosas que a ti te pasan, como que envidia de parte de otras personas, como que rechazo de otras personas y te sientes sola porque es una etapa de soledad, Dios la está usando. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Entonces, él fue desprendido de su familia, llevado a Egipto, y usted se conoce la historia porque usted lee la palabra del Señor, y allí pasó por diferentes procesos de trituración, de formación, pero se cumplió el propósito de Dios. Él fue desprendido de su casa, él dejó de ser el niño consentido del papá. Y hay mujeres que tienen que salir de su entorno. ¿Por qué? Porque Dios te saca para que madures. Entonces lo sacó, dejó de ser un niño inmaduro, dejó de ser un niño con espíritu de victimismo, porque siempre le ponía la queja al papá de lo que los hermanos le hacían, para ser un gobernador, para ser un hombre de carácter, para ser un proveedor. También el Espíritu Santo me habló de dos personas muy especiales, que de las que poco se habla, de Agar e Ismael. Entonces resulta que Sara, la mujer de la promesa, con su esposo Abraham, el padre de la fe, tienen a esta mujer aquí y ella la usa, Sara la usa para que le dé un hijo. Entonces el plan le sale re mal a Sara y esta mujer termina saliendo con Ismael, su hijo. ¿Sabe qué le dio el padre Abraham a Agar para que estuviera en el desierto? Un odre con agua y un pedazo de pan. Entonces, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué ese hombre teniendo tanta riqueza, por qué le dio tan poquito? Y eso representa a esas madres de que los padres son irresponsables y que no le dan pensión, pero aquí se dice pensión, no sé cómo se diga en tu país. Pero mira, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios.
Y el Señor me mostró algo interesante. Es que en el desierto fue que Agar pudo escuchar la voz de Dios. Es que en ausencia de los recursos económicos fue donde Dios se pudo glorificar. Y Dios le da una promesa a Agar en el desierto. Cuando Ismael lloraba y el ángel habló y le dijo a Sara, haré de él una nación grande. Entonces, si no hubiese salido de la casa de Sara, si no se hubiese desprendido, si no hubiese salido del entorno, Agar no hubiese tenido una nación. Agar tuvo esa descendencia con Ismael porque Dios no hace excepción de personas y las promesas que son para otros también lo son para ti. Entonces, el Señor me mostraba eso de que en esta temporada muchas veces sentimos que Dios nos desprende de un lugar, de un entorno, de una familia y nos sentimos solas y no entendemos el por qué. Pero sabemos que algo maravilloso Dios está haciendo. Ahora, yo decidí qué ajo coger, o sea, yo decidí qué cabeza de ajo coger. ¿Por qué? Mira, yo quiero que sepas algo, mujer de testimonio. Hay muchos ajos aquí, pero es que Dios te ha escogido a ti. ¿Por qué? Porque tú eres especial. Y pues el Señor, pero ¿por qué yo? ¿Será que puedo hacer esto? Sí, sí, sí. Él pudo haber escogido cualquiera de estas cabezas de ajo, pero no. Así como yo, desde que compré esto en el mercado y en la tarde, yo dije, a ese ajo es que yo voy a arrancar. Ya le tenía la vida. Entonces, el Espíritu Santo te tiene los ojos puestos allí, porque dice la Biblia que Él está atento a tus oraciones, Él te mira y entonces Él te escogió como alguien muy especial. Así que no te sientas sola porque papá está contigo y la obra que va a hacer en ti es maravillosa y grande. En Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, estás en las manos de Dios, estás siendo procesada por Dios, estás siendo cuidada por Dios y por más doloroso que sea el desprendimiento, Dios está contigo. Así que quiero que sepas que Dios está contigo y que Él no te va a abandonar. La gente te puede abandonar, la gente te puede traicionar, la gente te puede menospreciar, pero para Dios eres especial, eres única, eres alguien muy importante. Y después el Señor me habló de la segunda temporada, porque esto no se queda así. Usted no coge este ajo y lo echa directamente a la sopa o a la carne. No, él apenas que está empezando. La segunda temporada fue la etapa de la limpieza y en teología esto se llama etapa de purificación. ¿Y qué es lo que pasa? En esta etapa utilizamos algo muy importante que es un cuchillo. Yo no sé si usted lo usa, pero yo lo uso para que se me haga más fácil desprender, ¿verdad? Todas las cositas que tiene este ajo, todas las conchitas. Entonces, el desprendimiento externo lo hace Dios. Pero Dios utiliza algo muy importante para empezar a desprender cosas de tu vida, para empezar a desarraigar cosas de tu vida. Utiliza un cuchillito. Y la Biblia dice que la espada que es la palabra de Dios es la que Dios utiliza para purificarte. Entonces Dios empieza a quitar en ese proceso de dolor, en ese proceso de trituración, Dios empieza a sacar lo que es la falta de perdón, el resentimiento, la ingratitud, la envidia, el orgullo. Dios me hablaba del orgullo y me decía, si hay algo que Dios trata en medio del proceso, que Dios desprende, es el orgullo. ¿Por qué? Porque al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo mira de cerca. Dios siempre es atraído por la gente humilde, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras mejores temporadas, cuando estamos, mejor dicho, como dicen algunos, rompiéndola, Dios nos está bendiciendo, entonces puede venir esa maleza llamado orgullo, entonces Dios dice, no, yo necesito meterla en el proceso de la purificación, en ese proceso difícil. ¿Para qué? Para que empieces a renunciar a la codicia, al orgullo, a la lascivia, a la ingratitud, etcétera. En medio de nuestra trituración, en medio del dolor y la prueba, eso estorba, mis amadas. Nosotras no somos las mismas después de la prueba, somos distintas. ¿Por qué? Porque Dios empieza el proceso de la limpieza. En Jeremías 15, versículo 19, ¿cuántas están conmigo? Jeremías 15, versículo 19.
Dice la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová. Escúchame bien. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí, y estarás delante de mí. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jeremías, siendo el profeta de Dios, Dios le dijo, mira Jeremías, el desprendimiento lo hace Dios, pero el proceso de la purificación lo tienes que hacer tú. Hay muchas mujeres que dicen, ay Señor, cámbiame, ay Señor, transfórmame, ay Señor, quita esto de mí. Pero la Biblia dice, tú eres la que lo tienes que quitar. Es decir, que el proceso de limpieza y de purificación es intencional, porque Dios te empieza a mostrar a ti qué es lo que tú tienes que sacar. Dios no va a quitar nada, mis amadas. Dios solamente utiliza personas, circunstancias adversas, difíciles, para mostrarnos a nosotras qué es lo que tenemos que desprender. Esto es intencional, esto lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, Dios le dice al profeta, tienes un llamado, y Dios te está diciendo, tienes un llamado, pero no, Dios no puede usarte a ti así. ¿Por qué? Porque si no hay un proceso, y no te desprendes de esas cosas, después, escúchame bien, después vas a dañar el propósito de Dios. Porque Dios tuvo que quitar en José el orgullo para levantarlo como un gobernador. Porque Dios tuvo que quitar el miedo de Moisés para levantarlo como un gran pastor del pueblo. Porque Dios tuvo que quitar la incredulidad de Sara. Pero ese proceso tiene que ser personal, tiene que ser íntimo. Este trabajo es interior, este es del corazón, esta es la circuncisión, esta es la purificación. Este es intencional. Dios te pondrá en una situación tan difícil y no, yo no he venido aquí a profetizar que te va a ir mal, no, pero es que tenemos que ser realistas. Estamos viviendo situaciones difíciles. Dios las permite. ¿Para qué? Para hacerte ver tu pecado, para que tú misma te des cuenta, porque a veces vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, quita eso, nos entra por este oído y nos sale por el otro oído. Entonces, en el momento del estremecimiento, en el momento de la prueba, al ir a la oración, al ir a la búsqueda de Dios, porque eso es lo que provoca la prueba, al humillarnos, entonces el Espíritu Santo en amor nos muestra esas cosas porque Él quiere que te arrepientas. Conversión quiere decir decisión de cambio. Si antes éramos chismosas, Señor, ya no quiero ser así. Es una decisión. Si antes éramos codiciosas, Señor, ya no quiero ser así. Señor, intencionalmente tenemos que nosotras mismas, por medio de la palabra que todo lo revela, la palabra de Dios a nosotros de manera personal, renunciar. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo hace 26 años, era una jovencita, había algo que a mí me gustaba desprender y era que a mí me gustaba mucho la música. Los colombianos, por naturaleza, son muy alegres, son muy extrovertidos y nos gusta mucho la música. Entonces yo decía, ay, Señor, pero es que... Y era como que el Espíritu Santo diciendo, tienes que hacerlo, tienes que decidirlo. Así que un día decidí, dije, Señor, voy a escuchar música cristiana porque había visto un video yendo a la universidad, antes de ir a la universidad, prendí la televisión de mensajes subliminales. Ahí en la tele estaban hablando de los artistas, que los mensajes subliminales, yo me quedé así como que, ¡oh! ¡Ay! Y Dios me quitó la venda de los ojos y yo dije, Señor, nunca más voy a escuchar música mundana. Eso fue lo que yo decidí. Entonces, tomé esa decisión. ¿Y sabe qué me empezó a pasar? Mi amiga de la universidad me invitó al concierto del cantante que a mí más me gustaba. Y yo le dije, no, no puedo ir. Yo misma cambiaba la radio. Recuerdo que en ese entonces, usted sabe que yo estoy hablando de hace unos añitos atrás, estaba de moda Danilo Montero y Marcos Witt y Marcos Vidal. Entonces yo ponía la música de Marcos Vidal, ponía la de Marcos Witt, es todopoderoso. Intencionalmente renuncié porque tú tienes que intencionalmente renunciar a tu pecado. Ahora, el pecado con el que tú luchas no es el mismo pecado con el que yo luchaba, pero nosotras tenemos que hacer todo eso.
¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastora? Arrepentirnos, convertirnos como le dijo Dios a Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene que ser como tú tienes que ser luz, pero para eso tienen que ver un cambio, tienen que haber una diferencia. Tiene que decir, ay, pero es que su haya cambiado. Miren, en la universidad a mí me daban una palera. Palera quiere decir que me hacía mucho bullying. Entonces, anteriormente, como yo estudié en la universidad, en el mismo salón con mi hermano mayor, nosotros no íbamos de parranda, nosotros nos íbamos a tomar, yo no sé cómo se dice en tu país, pero nos íbamos a rumbear, como dicen en Colombia. Entonces, yo me convertí a Cristo en nada de rumba, nada de cerveza, nada de música, nada de eso. Entonces me decían Juanes, Bautista, panderetista. Una amiga mía me dice, la perdimos. La perdimos, ay, la perdimos. Y yo le dije, bueno, qué bueno que me hayas perdido, porque el Señor me ganó. Qué bueno que me hayas perdido, pero sufría. Pero sabes una cosa, cuando tú decides purificarte, renunciar a los deseos de tu carne, renunciar a las cosas materiales de este mundo, renunciar al amor, al dinero, al éxito, a la fama y a toda esa guañañadera que no ayuda para nada, entonces Dios le dijo a Jeremías, serás como mi boca. Y esa palabra sí que me gusta. ¿Por qué? Porque serás utilizado por mí, Jeremías, para profetizar. Dios va a utilizar vasos limpios. Dios va a utilizar vasos que estén lavaditos con la sangre del cordero y con la palabra que es el agua. Entonces, este ajo está dispuesto y está preparado para ser usado, pero todavía no. Y usted puede decir, ay, ya, Señor, por favor, ya no aguanto más. Algunas están ahí, Señor, ya no aguanto. Pero déjame decirte una cosa, tienes que renunciar y tienes que soportar. La tercera etapa que nosotras experimentamos, yo le voy a decir algo, es la etapa más difícil. Y la palabra del Señor enseña que Dios permite tribulación. Mira, yo le voy a decir una cosa. Voy a hacer un break antes de entrar en esta, porque cuando hicieron esa vigilia, yo ya no estoy yendo los sábados a los cultos de jóvenes, pero la líder me dice, pastorita, queremos que usted ministre. Y yo fui con una expectativa de orar a mi Padre Celestial, pero me sorprendí de la unción, de la llenura, del consuelo. ¿Por qué? Porque una de las etapas que yo he estado viviendo durante este tiempo, que yo les comento estos últimos meses, primero fue la etapa de acompañar a mi mamá. Me tuve que ir 4 meses el año pasado, desde septiembre hasta enero, me tuve que ir a cuidar a mi madre porque tenía cáncer y mi madre murió. Entonces, les voy a contar un poquito así rápidamente. Entonces, mi madre, ella era cristiana, pero era una cristiana que se había apartado de hace muchos años, porque ella había empezado conmigo. A través de la enfermedad, hace 6 años, ella se reconcilió con el Señor, pero no tenía esa mentoría para crecer, pero era una mujer de fe. Así que cuando yo fui, el ver a mi madre tan flaquita, pero el Espíritu Santo me dijo, prepárala para estar conmigo. Yo vi a mi madre morir poco a poco, o sea, día a día. En la clínica, cuando ya ella ya estaba en las últimas, ella ya sabía que se iba a ir con el Señor. Entonces empezaron a suceder cosas muy bonitas en la habitación, la presencia del Espíritu Santo. Bueno, el Señor se la llevó. En ese momento, como el Señor tenía tanto consuelo en mi corazón, nosotros somos cristianos. Mi hermano, aunque todavía no se ha convertido a Cristo, mi hermano siempre ha sido de nuestra religión, para que me pueda comprender. Me dice, Sujéis, no vamos a contratar ningún cura, ningún sacerdote. Yo respeto a los sacerdotes y los curas me dijo, ya que tú eres pastora y yo lo he hecho aquí en Bolivia, pero es que una cosa es que uno ministra en el funeral de la hermana X que se murió, del familiar, del hermano X que se murió, y otra cosa es que uno ministra en el funeral de la propia madre. Entonces yo le dije a él, no te preocupes, papi. Y me dice, yo le digo papi a mi hermano, y solo somos dos. Entonces él me dijo, yo me encargo de lo que es la funeraria, de todo eso, que mi mamá tenía ya ese seguro, todo, y tú te encargas de la parte espiritual, desde que llegué a casa, yo me tenía que encargar de entregar a mi mamá a Cristo y todo lo demás. Así que cuando, mire, yo les confieso que yo estuve toda una noche orando, cuando mi mamá parte a la presencia del Señor, yo tenía al día siguiente que ministrar y oraba y yo sentía la presencia de Dios, pero esa experiencia no se la deseo a nadie. Prediqué en el funeral de mi mamá, mis familiares escucharon de Cristo y era una fortaleza que yo tenía. Cuando yo llego al cementerio, mi hermano me está buscando porque fue mucha gente, me dice, Sujei, Sujei,
y estamos allí y veo el hueco y ya veo que van a enterrar a mi madre, yo sentía que me iba a caer. Yo sentí como que estaba fortalecida, pero en ese momento yo me sentí muy débil. Y él me agarró la mano y me dijo, Suje, mi mamá ya no está allí. Ayer se fue con Cristo. Eso me dijo mi hermano. Cuando él me agarra la mano, me dice, ora. Enfrente de donde estamos enterrando a mi mamá, enfrente están enterrando a otra persona y hay un sacerdote que está haciendo la visa, no sé cómo se dice, para enterrar el muerto. Y era como que el Señor me decía, encárgate de orar por estas personas que están aquí y haz una oración para que sepan quién soy yo. Así que yo me levanté en Cristo. Él me levantó más bien, me llenó, hice esa oración y me fortalecí de tal manera que el Señor me llenó de su paz y de su gozo. Tanto que las amigas de mi mamá que estaban llorando, sus amigas desde la infancia, me quedaban viendo como que qué le pasa a esta, que no está llorando, pero después fue mi proceso porque duré 2 meses más en Colombia. Vinieron procesos familiares, vinieron procesos económicos. Cuando llegué aquí a Bolivia me estaba esperando un proceso ministerial muy fuerte. A mí no me esperaron así en la iglesia como que, pastora, mi sentido pésame. Ay, no, hermano, la gente de aquí es un poco más cerradita que la de Colombia, un poco más tímida para que me entienda. Y habían como que cositas que durante esos meses algunos hermanos tenían en su corazón como que a veces les llamaba la atención ciertas cositas y empecé a hablar con ellos porque había mucha indiferencia en la iglesia contra mí. Y yo, pero ¿qué está pasando? Y eran cosas tan pequeñitas que me reclamaban. ¿Sabe? No me olvido una hermana que le dije que me reclamó porque durante el tiempo que he estado en Colombia nunca me escribió. Así, cosas como esa, porque usted, ay, y yo decía, Dios mío, Señor, yo no puedo creer esto. Yo le decía a esa persona, y es una persona que tiene muchos años en el Evangelio, le decía, pero tú nunca me escribiste para darme el sentido, pésame, o sea, perdóname, estaba enterrando a mi mamá. Eso no es fácil. Claro, como es una joven, todavía no sabe lo que se experimenta perder un ser querido, pero me empezaron a suceder tantas cosas y allí en esa adoración, en ese culto, el Espíritu Santo me estaba hablando, me estaba recordando todo lo que yo estaba viviendo y todo lo que iba a vivir y a experimentar en las diferentes circunstancias adversas y él me mostró su mortero. Yo no sé cómo le llaman en tu país y no sé si allá en tu país también utilizan mucho el ajo, pero él me mostró esto para la última etapa y mire hermana, yo lloraba y él me decía, hija, tú estás en mis manos y yo te tengo que pasar por este proceso y esta etapa se llama la etapa de la trituración. Entonces, nosotras, las colombianas y creo que las peruanas, porque ya me dijeron algunas discípulas de Perú que lo utilizan el ajo, aquí en Bolivia casi no se utiliza esto, yo no sé si en tu país, pero en Colombia en cada casa está este. Y él me mostraba cómo trituraba y me decía, yo te he hecho pasar por esto. Mira, hermana, yo en Colombia recibí una amenaza de muerte de mi propia hermana. Eh, ¿Cómo le puedo decir? Mi hermanita había tenido, ella es mi hermana mayor, la del medio, ella no fue a la clínica a ver a mi mamá, ella no fue al funeral, ella no fue al entierro, había tenido muchas rencillas con mi mamá, mucho celo. Mi mamá, la herencia que le tenía que dar a ella se la dio a los hijos de ella, entonces estaba tan enojada que si ella me veía, ella me mataba. Sí, de verdad te lo digo, me mandó un mensaje, ahora me estoy riendo, pero solo Dios sabe lo que yo sufrí allá en Colombia y lo que he sufrido acá. Entonces, ese mensaje me dijo, cuídate, ella no es cristiana, obviamente, y todo ese resentimiento que tenía por el abandono económico de mi mamá en su muerte, lo quería descargar conmigo. Y yo tenía que ir a despedir a mi familia, a mi abuelita, a mis tías, a mis primas con mi hermano, porque tenía miedo de que mi hermana me mandara a hacer algo. Entonces allí estaba el Señor y yo lloraba y decía, Señor, y él me decía, tengo que pasarte por ese proceso. Esta etapa de la trituración es donde Dios empieza a pedirte que le entregues. Es una etapa dolorosa porque ahí Dios empieza a pedirte que le rindas, que le entregues, que le des. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Jesucristo estando en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra del Señor que el Padre le pidió, bueno, no literalmente, pero sí se lo insinuó con su silencio. Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y allí le dijo,
Jesús al Padre, Padre, si es necesario pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabes que en ese huerto de Getsemaní habían aceitunas, y las aceitunas también son trituradas para sacar el aceite de oliva. Él estaba pasando por ese momento de dolor, porque Jesús no quería morir, no quería, Señor, si hay otra opción, Padre, si hay otro, pero el Padre en su silencio le dijo, tienes que ir a la cruz. Y Dios nos va a decir a nosotras, tienes que soportar esa cruz, tienes que hacer mi voluntad, porque el hacer la voluntad de Dios y no la tuya te va a doler el alma, te va a doler hasta lo último, pero Dios está machacando y Dios está quitando tu voluntad y está poniendo su voluntad, y eso no es fácil. Dios te va a pedir cosas que tú no quieres, pero Él va a hacer cosas grandes contigo, y eso fue lo que le sucedió a Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, vas a ir para Nínive. Y Jonás no quería, ¿por qué? Porque Jonás aborrecía a los ninivitas. Los ninivitas eran malos, malísimos. Entonces le decía, no se merecen la salvación, no se merecen el perdón, pero el rendir su voluntad, el no rendir su voluntad hizo que Jonás viviera un proceso peor. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando tú no te dejas procesar por Dios y te rebelas y dices, no, Señor, no voy a entregar eso porque Dios te va a pedir esa relación o porque Dios te va a pedir dejas empleo. Así pasa. Cosas que Dios te va a pedir que sabe que no son bien para ti. Entonces, si tú te resistes como Jonás, lo vas a tener que hacer en el vientre de una ballena. Y yo no quisiera que pasáramos por eso, pero Dios no te va a quitar el proceso. Si tú te rebelas, el proceso va a venir peor hasta que estés como Jonás ahí en el vientre de la ballena, en la soledad, diciendo, Señor, ya, está bien, voy a ir a Nínive. Entonces recién Dios te va a sacar del vientre de la ballena. También lo vemos con Agar. En Génesis 16, versículo 8 al 9, Agar estando embarazada, dice la Biblia que su señora la afligía y ella se fue de la casa. Léelo Génesis 16, versículo 8 al 9. Ella se va y dice, yo a esta mujer no la aguanto más, porque hay personas que se quieren salir de ese empleo porque no aguantan más al jefe, así como Agar. Y el ángel se la encuentra en el desierto embarazada y le dice a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y le dice, es que mi señora me trata muy mal, porque así estamos a veces, ¿verdad? Quejándonos, es que la gente me trata mal. Y ella pensó que el ángel iba a decir, te manda a decir Dios que te va a bendecir, que te va a prosperar. Y el ángel sabe que le dijo de parte de Dios, vuélvete a la casa de tu señora y ponte sumisa. Te estoy hablando de Agar cuando estaba embarazada de Ismael, porque no era el tiempo de salir. Hay tiempos donde tú te tienes que quedar, donde tú tienes que soportar y tú sientes que eres como el ajo, que Dios te está triturando. Hay temporadas donde tú dices, Señor, yo ya no aguanto más, pero Dios te dice, resiste. ¿Por qué? Porque el ajo cuando se machaca, se tritura, queda así como una masita, queda distinto, porque el proceso transforma nuestro corazón. Es una temporada donde la voluntad de Dios se impone sobre la nuestra. Es en esta etapa donde también muere el orgullo, muere la autosuficiencia, muere la vanagloria, muere la autogratificación. Y Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo estaba diciendo, si Dios me mete a mí en la trituradora, eso para mí es ganancia. Si yo tengo que dejar de ser Saulo de Tarso para ser Pablo, eso para mí es ganancia. Y sabes una cosa, cuando Dios te tritura, y esto fue lo que Dios me habló, me dijo, yo te voy a pasar por ese proceso porque yo te quiero triturar y hacer de ti una pasta. Ahora no puedo hacerte la pasta que se hace con el ajo, porque si le echas sal, queda muchísimo mejor el ajo trituradito con la sal. Ay, pero esa sal, cómo duele, ¿no? Muchas veces cuando tú dices, Señor, yo no quiero estar así, pero Dios te manda ese proceso. Y Dios me habló y me dijo, es que yo te tengo que transformar porque te voy a usar. Tú tienes que soportar porque te voy a usar. Entonces me mostró el Señor, fíjese usted en esa vigilia, cuando uno saca el ajo así todo machacado, todo triturado, que ya el ajo ya no vive el ajo, sino que vive, ya no vive nosotros, sino es Cristo. Entonces usted decide si lo va a echar en la carne, si lo va a echar en la sopa, si lo va a echar en el pescado, porque ya en Colombia hasta el plátano le echamos ajo. Entonces Dios decide dónde te va a poner, dónde te va a usar.
y te va a usar con excelencia. Te va a usar con excelencia. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es procesada, la gloria, el ministerio, la bendición de Dios, no la aparta de Dios. Pero si tú subes y no vives el proceso y no vives esas temporadas con Dios, entonces después las situaciones adversas se encargarán de hacerte retroceder y de caer. ¿Por qué tantas personas hay que están en el ministerio y tiran la toalla? Porque no han sabido formarse en Dios. Primero, antes de Dios darte una gran bendición, Dios te forma. Así que, mis amaditas, hay crisis que son duras, tal vez las estás viviendo. Dios me lo mostró, me dijo, ¿quieres ser usada por mí? Yo, amén, Padre, como tú quieras. Lo que tú quieras, cuando tú quieras. Y me regaló, y quiero terminar con esta cita bíblica, me regaló este versículo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Qué quiere ser? ¿Un instrumento vil o un instrumento honroso? Y me llama la atención el último versículo que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, tú que dices, Señor, ¿por qué es que a mí me pasan tantas cosas? Es porque tú vas a ser un instrumento de honra. ¿Por qué? Porque depende cómo tú soportas el proceso. Depende el fuego, la llama de fuego que venga sobre ti, así serán las alturas. Y cuando una persona como Pablo, como Abraham, como los siervos de Dios que sufrieron tanto, bien por eso Dios los usa tremendamente. Son instrumentos de honra para la gloria de Dios. Ahora, si tú dices, no, pastora, yo no estoy para estar sufriendo, para estar rendiendo mi voluntad a Dios, porque hay gente así conformista espiritualmente, no esperan el tiempo de Dios y hacen su voluntad. Entonces Dios dice, tú vas a ser un instrumento vil y en una casa también hay vasos de barro. Hay personas que Dios quisiera usar, pero tremendamente, pero como no aguantan el proceso, como dicen en Colombia, pelan el cobre. Como no resisten, y déjame decirte algo, el proceso es necesario. Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y es más, si Dios no nos libra, sepa usted, oh rey, que aún nuestros propios cuerpos, mire lo que dieron esos tres jóvenes, daremos, pero no nos vamos a arrodillar. Y allí en el fuego estaba el Señor. Y después fueron honrados. Daniel, le dijeron, ¿por qué tienes que estar orando tanto? Le mejor dicho, se le metió el proceso a Daniel. Daniel levantó su cabeza y dijo, sí, ahora voy a orar 3 veces, ahora voy a abrir la ventana. Ya oraba, pero dijo, ahora lo voy a hacer público porque todo el mundo sepa. Y abrió la ventana y no se dejó retroceder por el proceso. Después que él pasó por ese proceso, que Dios tapó la boca de los leones, Dios lo exaltó. Dios lo honró. Dios lo levantó. Así que Dios te va a levantar. Dios te va a usar. Dios se va a glorificar a través de ti. Dios te va a usar como un instrumento útil, como un vaso de oro. Soporta, porque todo proceso tiene fecha de vencimiento. Así que, mis amadas, yo les doy gracias por la invitación. Yo creo que esto ha venido de parte de Dios. Yo dije, Señor, donde tú me lleves, yo voy a llevar este mensaje. Me invitaron a la Argentina. Yo dije, para la Argentina voy a ir cuando la mujer de Argentina. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo obra tremenda. Yo lo prediqué el domingo en la iglesia. Después de la vigilia, predicó mi esposo ese domingo. Yo lo prediqué por una semana. También en el discipulado de las mujeres bendecidas. Y sabes una cosa, no tuviese autoridad para hablar del proceso si yo no viviera procesos tan duros que yo no quisiera compartir contigo ahora porque no hay tiempo. Pero de verdad que yo quería dejar el ministerio y decir, Señor, llegué de Colombia y dije, Señor, yo ya no aguanto esto. Pero Dios me dijo, sigue. Me han pasado tantas cosas como pastora.
Me han pasado tantas cosas en el área financiera, porque este país entró en un receso, pero el Señor me dijo, soporta, mantente firme. Así que vamos para adelante, porque estamos en el proceso de Dios. Estamos allí, como yo le decía, estamos siendo trituradas, estamos bajo presión, pero estamos en la mano de Dios y cosas grandes Dios vas a hacer a través de ti. Gracias, Juliana, por la invitación y gracias a cada una de las que está allí conectada y que Dios me la bendiga. Aún más. Amén, gloria a Dios. Wow, impresionante. Fuimos bendecidas por la palabra del Señor. Aceptar, nos queda aceptar cada etapa del proceso y ver la vida desde la perspectiva de Dios, como decía mi hermana. Si algo yo he analizado de que el Señor conoce todo el panorama, desde la perspectiva del Señor, ¿verdad? Desde la altura del Señor, el Señor lo ve todo, nosotros solo vemos la montaña enfrente y el proceso, pero Él lo ve desde arriba y nos toca confiar, nos toca tener fe, que Él ve el panorama completo, que Él está en control y Él tiene un propósito. ¡Qué maravilloso! Creo que hoy aprendimos a seguir dependiendo del Señor en cada proceso y el Señor se revela a nosotras de una manera diferente en cada proceso. Tomar decisiones intencionales hacia nuestra purificación para que ese vaso esté limpio, listo para ser usado. La trituradora del Señor, la muerte del yo, la rendición total. Pero el Señor dice, el que pierde su vida la ganará. Y vamos a ver su gloria y que Él viva en nosotras y sucede esa transformación con propósito. Y como hablaba de ese ingrediente, mi hermana, yo me imaginaba, Señor, luego pues vamos a la horita a cumplir un propósito y a bendecir a otros. Para que otros puedan disfrutar de ese fruto, de ese proceso, ser bendecidos de ese proceso que sufrió ese ajito, pero que le dio sabor y que sea una bendición para otras personas, que alimente a otras personas. Así que es maravilloso. Cada proceso tiene un propósito en el Señor. Qué glorioso es el Señor. Nos vamos llenas, nos vamos muy bendecidas de parte del Señor. Así que muchas gracias, pastora, por esta palabra tan maravillosa de parte del Señor. Y vamos a despedir la reunión invitándolas a cada una para el siguiente martes a podernos conectar y recibir un banquete como el de hoy. Así que Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Cada paso me acercó a tu gracia, cada lágrima sembró mi fe. Hoy levanto mis manos al cielo porque sé que tú me sostienes. Este proceso me acercó a tu amor, me enseñó a confiar en tu voluntad. Cuando mis fuerzas ya no alcanzaban, tu poder me volvió a levantar. Hoy te adoro con todo mi ser porque nunca me dejaste caer. En cada prueba descubrí que tu presencia siempre estuvo aquí. No fueron fáciles los caminos, pero nunca caminé sin ti. Cada puerta que permaneció cerrada me llevó a donde debía seguir. Ahora miro todo hacia atrás y comprendo tu perfecto plan. Lo que un día pensé que era perdida, hoy es motivo para adorar. Moldea mi vida como quieras, haz de mí un reflejo de tu luz. Que mis pasos siempre anuncien la grandeza de tu virtud. No quiero vivir para mi gloria, quiero honrar tu nombre, Señor. Que mi historia sea un testimonio
corazón descansa seguro, porque tus planes son perfectos y por siempre te voy a adorar.